Damos la cordial bienvenida a todos los participantes, deseando que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. La Universidad Francisco Gavidia, a través del Centro de Orientación de Carrera, ha desarrollado una serie de webinars dirigidos a la jornada de orientación laboral, la cual prepara una ruta de búsqueda de empleo, considerando todos los procesos de selección para aplicar a las diferentes oportunidades en el mercado laboral. Este día tenemos la participación, gracias a Manpower, el tema marca personal. Tenemos la oportunidad que nos acompaña la licenciada Claudia Zelaya, con una amplia experiencia en el área de recursos humanos. Ella es gerente de país en El Salvador, Honduras y Nicaragua de empresa Manpower. Muchas gracias, licenciada, por su ponencia. Vamos a tener un espacio de consultas en el cual pueden realizarlo a través del chat o vamos a abrir micrófonos para el que lo desee. Así que le cedo la palabra, licenciada, para que iniciemos con este tema tan pues amplio, ¿verdad? Sobre cómo podernos vender en esos procesos de selección, la marca personal. Muchas gracias, licenciada. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que la agradecida aquí soy yo por la oportunidad siempre de poder estar muy de cerca con ustedes y compartir información que nos parece que es sumamente importante en el mercado laboral para todos ustedes, para poder comprender cómo es que se mueve el mercado laboral, qué es lo que se necesita dentro de un proceso de selección, qué es lo que miran los empleadores también y por qué es importante nuestra marca personal precisamente, ¿verdad? Así que vamos a conversar acerca de esto y si me permiten voy a compartir pantalla. Ustedes me informan si ya la logran ver. Sí se ve, licenciada. Ok, perfecto. Bueno, precisamente hablar acerca de la marca personal y empleabilidad es un concepto que va de la mano siempre, ¿verdad? Pensamos muchas veces que solamente con tener un currículum que muestre nuestra información, nuestra experiencia, nuestros conocimientos, es suficiente como para poder llamar la atención. Y sí, es una primera parte, ¿verdad? Es la primera parte para poder lograr precisamente llamar la atención acerca de nuestro perfil. Pero también necesitamos pensar un poco más allá acerca de todo lo que significa esta marca personal. El mundo del trabajo ha cambiado y ha cambiado todavía mucho más radicalmente a partir de la pandemia, a partir de que se presente el COVID. Pasamos sin duda a un proceso de digitalización tan fuerte que nunca nos imaginamos que hubiese sido tan disruptivo. Por eso se le llama que estamos dentro de un reseteo a nivel mundial sobre el mundo del trabajo. Implicó cambios para las empresas en la forma de operar. Implicó cambios para la empresa para la forma en que iba a gestionar a su recurso humano. Porque recuerden cuando empezamos y se hizo ese cierre completo, pues las compañías no tenían otra opción más que mandar a todos los colaboradores a sus casas. Entonces aquí la pregunta era, ¿cómo hacemos para poder mantener nuestra operación? Implicó enviar a la gente a su casa y empezó a darse este proceso de digitalización tan fuerte para poder mantener la operación. Algunas empresas tuvieron que cambiar totalmente su giro de negocio, dedicarse a tareas de producción esenciales o a servicios esenciales. Se dio muchísimo desempleo que pues todavía seguimos en esta brecha para poder recuperarlo. A mí me encantaría que podamos ver lo que la automatización nos está generando a nivel de riesgos a nosotros. Me gustaría que veamos el siguiente video y después lo podemos comentar un poco.
¿Ok? ¿Qué pueden observar ustedes en esto? Pues definitivamente que la automatización llega también a suplir algunas de las funciones tan básicas como, por ejemplo, para un hotel, el enviar a una persona con el delivery de entrega de cualquier asunto que necesite hasta la habitación. Esto nos pone todavía en un riesgo mucho mayor y en un nivel de necesidad de preparación y de adquirir conocimientos para podernos mantener empleables, sin duda. No quiere decir que todas las actividades en algún momento van a ser automatizadas. Hasta la fecha no se ha podido identificar, por ejemplo, que un robot pueda suplir la creatividad y el nivel de cercanía en una comunicación persona a persona que se pueda tener. Sin embargo, recuerden pues que estamos cada vez más expuestos a cambios y por ello es importante siempre pensar en nuestra preparación y en nuestro conocimiento. ¿Cuáles son las expectativas de un profesional? Cuando estamos formándonos, la expectativa obviamente es el poder trabajar en el área de especialización que nosotros tenemos. El poder desempeñar un trabajo precisamente en esa área de especialización. Poder tener un salario pues bueno, competitivo. Tal vez con la expectativa no podemos en algún momento pensar que vamos a empezar ganando lo que nosotros desearíamos. Créanme que a lo largo del trabajo, si le preguntan a cualquier profesional si está contento con lo que gana, todos les van a decir que no. Obviamente todos queremos ganar muchísimo más, pero que sea pues obviamente un salario justo para la posición que nosotros estamos desempeñando, poder tener un desarrollo profesional dentro de la empresa en donde nos desarrollemos o en algún momento pensar hasta en un emprendimiento que podamos llevar a cabo y poner en práctica todos los conocimientos que nosotros adquirimos en nuestra carrera profesional. Estas expectativas muchísimas veces no son congruentes con la realidad. Nos topamos con muchísimos retos. En alguna medida no encontramos el trabajo que necesitamos porque hay aspectos a nivel económico o de otras situaciones, como por ejemplo la pandemia, que han obligado a las empresas a desacelerar en algunos casos su nivel de crecimiento. Se están todavía recomponiendo, ¿verdad? Y tratando de recuperarse todos los empleos que de alguna manera fueron perdidos. Y esto también nos mete una presión adicional, ¿no? Por ello, es importante que vayamos comprendiendo que es necesario pensar en fortalecer nuestra marca personal, que es nuestra reputación individual, ¿verdad? La que nosotros manejamos en nuestras relaciones cotidianas, cómo las llevamos a cabo, cuál es el tipo de lenguaje que utilizamos, los hobbies que tenemos, las prácticas que tenemos, todo eso influye dentro de nuestra marca personal. Y nuestra marca profesional, que es la reputación digital o extendida que podemos tener. Ahora, ¿cómo podemos encontrar un poco de diferencia entre ambos aspectos? La marca personal es todo lo que se dice de nosotros cuando no estamos frente a las personas. Es decir, es toda ese nivel de percepción de imagen que nosotros dejamos en todas aquellas personas con las que interactuamos. Y esto tiene que ver no solamente con lo que nosotros hacemos o nos dedicamos, sino que también lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, una congruencia entre todas estas cosas. Es lo que hace nuestra marca personal. Nuestra marca profesional es todo aquello que prácticamente Google le está diciendo de nosotros. ¿Qué pasaría? Y aquí me encantaría que después ustedes puedan hacer un ejercicio. Colocar su nombre dentro de Google y poder identificar qué es lo que Google dice de ustedes. Esa es la marca profesional. ¿Qué tan penetrados están ustedes dentro de estas herramientas digitales? Y si lo están, ¿de qué manera? ¿Qué tipo de contenido es lo que ustedes están mostrando? Por ejemplo, LinkedIn o LinkedIn, como se menciona también, es una de las redes profesionales que para todos los que estamos pues, en una preparación académica es importante que consideremos estar. La penetración que esta plataforma tiene en países desarrollados anda, por ejemplo,
en Estados Unidos de un 48% con relación a la población que tiene este país. Es una penetración muy grande. Canadá 45%, en Francia un 29% y en España un 28%. Por lo tanto, podemos ver y comparar contra los datos que nosotros podemos tener dentro de la región de Centroamérica y Caribe. En Costa Rica tenemos un nivel de penetración de esta herramienta de un 20%. Por mucho, muy adelante del resto de países, que solamente está arriba, por ejemplo, Panamá con un 16, perdón, Puerto Rico con un 26%, que pues en Caribe sí tiene una penetración, pero prácticamente porque Puerto Rico está muy cercano y es parte de Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas que se extienden hacia allá. Panamá con un 16%. El Salvador, nosotros estamos con un 8%, estamos por arriba de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, ¿verdad? Y estamos un punto abajo de República Dominicana. Esos datos son muy importantes porque para muchas de las empresas, esta herramienta LinkedIn tiene una importancia muy grande para poder estar en contacto a nivel profesional con las personas. Nos permite poder tener acceso a información específica de las personas, de los contactos de esas empresas, para poder identificar oportunidades de negocio o también oportunidades a nivel laboral. Por eso es importantísimo también pensar cómo está su perfil en esta plataforma. Dentro de otros países de Latinoamérica tenemos un nivel de penetración superior. Por ejemplo, Chile está con un 28%, seguido quizás por Brasil y Perú, que están en un 18%, Argentina en un 17%, Venezuela 16%, Colombia 15%, Uruguay 15% y México un 10%. La pregunta es, ¿solamente a través de LinkedIn puedo buscar empleo o hay otros sitios? Pues sí, hay otros sitios. Por mucho, la página web empresarial es en base a nuestras investigaciones y a encuestas que hemos realizado precisamente con candidatos, nos indican que es el primer espacio que buscan para poder hacer envío de su correo, de su currículum. Es decir, que identifican la empresa de interés, identifican el correo de envío de información. Algunos pueden tener envío de currícula específicamente y algunos otros de información en general. Entonces, este es uno de los principales puntos para poder ingresar su información. Otras estarían las redes sociales, sin duda. Ahí tenemos nuevamente LinkedIn. Tendríamos también Instagram, también es otra de las fuentes. Y Facebook, que también se utiliza, ¿verdad? En una menor medida. En Instagram regularmente las posiciones que van a encontrar están muy enfocadas a posiciones que realizan las empresas muy dirigidas para los millennials y para generación Z, ¿verdad? En Facebook es un poco más también, un poco más masivo, como para posiciones un poco más operativas, y LinkedIn un poco más para posiciones a nivel profesional. Las bolsas de trabajo web también están dentro de esto. Nosotros tenemos una bolsa de empleo en El Salvador como Manpower Group, que es www.manpower.com.sb. Ustedes pueden ingresar allí también para poder dejar su información de currícula para poder estar pendiente de las vacantes que también nosotros tenemos a disposición. Otra de estas, por ejemplo, podríamos mencionar Computrabajo, ¿verdad? Está también Te Coloco, que es otra de las plataformas, aunque Te Coloco muchas veces la información tiende a estar un poco desactualizada, pero por eso es importante que ustedes, si van a utilizar ese tipo de herramientas, mantengan su información actualizada a nivel de contacto. Porque ¿qué es lo que sucede? A veces tenemos la información, la guardamos para una vacante que tenemos, se nos presenta y decimos, ah, sí, me recuerdo que tenemos gente que aplicó para unas vacantes similares, pero cuando vamos a buscar la información, pues ya está desactualizada. Por eso es importantísimo también estar pendiente de los medios de contacto que tenemos para este tipo de búsquedas. Sin duda también las ferias de empleo son otra forma para poder buscar de una manera digital, y los contactos y relaciones en general que podemos tener. Estos contactos los podemos ir fortaleciendo, obviamente, a través de
los diferentes medios, ¿verdad? Ya sea personales o digitales que podamos mantener. Es necesario que al momento que se inicie el proceso de búsqueda de una posición para este empleo, tengamos en cuenta que nuestra carta de presentación es la hoja de vida que nosotros presentamos. Por ende, tenemos que ponerle muchísima atención a la forma en que realizamos la hoja de vida. No solamente al formato, no solamente es buscar un formato bonito, colorido o que refleje mi personalidad, sino que también al contenido, ¿verdad? Dentro de esto se tiene al inicio, por ejemplo, el colocar la sección de datos personales. En esta parte de datos personales es importantísimo la fotografía que decidamos colocar. Este tema de la fotografía siempre se discute. ¿Es necesario ponerlo o no es necesario ponerlo? Queda discreción, ¿verdad? Queda discreción de la persona si quiere colocar su fotografía. La mayoría de personas sí lo realiza y si ustedes deciden colocarla dentro de su currículum, pues es importante colocar una fotografía que tenga un fondo neutro, ¿verdad? Que tenga una toma frontal, ¿verdad? Que el rostro se vea iluminado y que no sea una fotografía tipo selfie. Eso es importantísimo. O tampoco que recortemos una fotografía de algún evento que asistimos y que pues consideramos que ahí nos vemos pues bien y que decidamos hacer el corte y que no se vea pues adecuada para poder presentarla dentro del currículum. Recuerden que es su carta de presentación y ustedes quieren llamar la atención desde ese primer momento. En la sección de datos personales también se coloca, por ejemplo, la información, bueno, el nombre completo. Se debe de colocar también los datos de contacto, correo electrónico, el número de teléfono, posiblemente también la dirección, ¿verdad? Se puede colocar. Y lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado también es en cómo está redactado su correo electrónico, ¿verdad? Que sea un correo electrónico que refleje su nombre, de preferencia. A veces hay algunos correos electrónicos que tienden a tener demasiados números, códigos dentro del usuario y eso hace un poco más complejo. Lo ideal sería que refleje su nombre para que fácilmente se les pueda identificar. De igual manera, la sección en donde se coloca la experiencia profesional, si es que se ha tenido, si no se ha tenido experiencia profesional, esto se puede perfectamente cambiar por cualquier tipo de voluntariado, cualquier tipo de actividad que se haya realizado extracurricular y que se mantengan ustedes activos o que ya no esté activa y pues ustedes puedan tener un tema de conversación para iniciar con su entrevista laboral. La experiencia académica debe de reflejar pues información acerca de los estudios realizados. En algunos casos debo decirles que hemos tenido experiencias de candidatos que han sido pero tan acuciosos en esto que han colocado hasta la información de que kinder estuvieron participando o iniciando su labor académica, ¿no? Pero esto no es necesario. Prácticamente es necesario colocar la información pues a partir del tipo de bachillerato que se sacó o en este momento solamente colocar, para el caso de ustedes, la carrera que están estudiando. Así que esa es la información importante. Sin duda, el tema de competencias y habilidades. Recuerden que las competencias y las habilidades es todo aquello que nosotros desarrollamos y hemos venido construyendo a partir pues de la interacción en la vida. Dentro de esto podemos mencionar, por ejemplo, nuestro liderazgo. El liderazgo lo podemos reflejar si en algún momento nosotros hemos coordinado algún equipo de voluntariado, si nosotros no tenemos una experiencia profesional. O también podemos mencionar, si ya estamos dentro del ambiente laboral, cuáles son aquellos aspectos que denotan que soy un líder para la empresa. Tenemos que hacer un examen de conciencia, tenemos que conocernos muy bien para poder reflejar esto, porque recuerden que de esto es lo que nos van a preguntar y nos van a cuestionar en algún momento dentro de una entrevista de trabajo. Es necesario también mencionar aquellos resultados importantes que hayamos tenido en cualquiera de estas áreas.
Si se mencionan los resultados y se pueden cuantificar, y si es posible mencionar los datos, pues también sería súper bueno, porque siempre es importante dar datos que puedan ser cuantificados, ¿verdad? A nivel monetario. Es importante también no olvidar que dentro de todo esto, la redacción que se utilice tiene que verificar muy bien errores ortográficos. Créanme que es de muy mal gusto el poder ver una hoja de vida que lleve errores ortográficos, porque denota poco interés de la persona en fijarse en este tipo de temas. Si vemos una hoja de vida con errores ortográficos de una persona que está queriendo aplicar a una posición que implique quizás un nivel superior a una posición operativa, pues también denota que no, esa persona no está preparada para poder asumirlo, porque no se fija en los detalles y porque se presume que entonces tiene problemas en la redacción para poder darse y expresarse de la mejor manera, ¿no? ¿Qué hay que evitar incluir dentro de esta parte? Sin duda, los estudios de primaria que les comentaba, el nombre del cónyuge o dependientes económicos que se puedan tener, esa información no es necesaria colocarla. El nombre y el puesto del jefe inmediato tampoco es necesario. Muchas veces colocamos referencias desde el primer momento. Las referencias, créanme que en la primera etapa de un proceso de reclutamiento no es necesario. Se requieren cuando ya vamos avanzando en el proceso y pues en este caso el reclutador que les está atendiendo les estará pidiendo la información oportunamente. Cursos o talleres que no sean relevantes para la posición solicitada. En ocasiones recibimos currículos que tienden a ser tan largos. Créanme que un reclutador necesita revisar en poco tiempo la información clave de un currículum. Recuerden que el reclutador está recibiendo cantidades y cantidades de información todos los días para las vacantes. Entonces puede verificar, se centra en aspectos claves como por ejemplo, puede verificar nivel de formación, puede verificar experiencia con las palabras claves y en base a eso toman la información y la van colocando en otro repositorio para después analizarla más a profundidad, ir haciendo como prefiltrados, ¿verdad? Por ello es importantísimo destacar que la información de su currículum refleje datos relevantes que hagan match con el anuncio o la publicación que ustedes han visto del perfil, porque eso es lo que llama la atención al momento de estar revisando la hoja de vida. Copias de certificados, diplomas, esto no es necesario, ¿verdad? Y colocar datos falsos. Muchas veces queremos hacer muy rimbombante nuestra hoja de vida y consideramos que entre más grande es y más información le pongamos, es más atractiva. Créanme que no. Lo que se necesita es lo que se dice la carnita, entre comillas, ¿verdad? La información clave de la posición que yo estoy buscando. Así que lo que ustedes tienen que hacer es, al ver la publicación, identificar cuáles son los aspectos claves que están pidiendo para el puesto y en base a esto poder identificar qué es lo que ustedes saben hacer o que han adquirido experiencia y destacarla dentro de su CV. Eso es lo que va a hacer que llame la atención del reclutador en una primera etapa. Es importante también mencionar el tema de diagramar con iconos, ¿verdad? Es una buena idea porque permite hacer algo de manera muy estructurado, ¿verdad? Colocar de igual manera, si hay dominio de otro idioma, esto es importantísimo. Si hay certificaciones de software, ¿verdad? También es importante mencionarlo. Si se han recibido cursos o talleres que sean cortos y que estén relacionados a la vacante, también es importante colocarlo. Y si hay alguna destreza específica en alguna maquinaria, en algún aspecto importante, también destacarlo, ¿verdad? También colocar, por ejemplo, si han habido desarrollo, por ejemplo, de algunas de las habilidades, como por ejemplo, atención al cliente. Esto es importante que vaya. Lo que hablábamos de liderazgo hace un momento, la comunicación oral y presentaciones también, y la creatividad y resolución en problemas, ¿verdad? Todo esto, si se coloca, ustedes tienen que tener claro que necesitan brindar evidencias al momento de estar con el reclutador en una entrevista para poder sustentar que pueden y que tienen desarrollada realmente esa habilidad. Hay personas en algún momento que creen que colocándolo simplemente pues llaman la atención y dentro de la entrevista el reclutador no le pone atención a esto. Créanme que sí.
Las competencias son sumamente importantes a la hora de valorar a esta persona. No solamente se hace por su nivel de conocimiento y experiencia, sino que también esa parte soft, esa parte actitudinal que se requiere también para poder pertenecer a un equipo de trabajo. Sin duda, cuando ya nosotros hemos pasado esta etapa de poder lograr la atención del reclutador o de la persona que pues llevará a cabo el proceso, es importante que pensemos que viene la segunda etapa, que sería la entrevista. Las entrevistas también han cambiado en este contexto. Antes, recuerdo, antes de la pandemia, recuerdo que para las empresas era así como un poco incómodo pensar que se hacían las entrevistas a nivel telefónico o a través de alguna herramienta digital. Decían, no, yo prefiero que la gente verla presencialmente. La pandemia nos hizo pues cambiar las cosas, ¿no? Y los procesos que se desarrollaron el año pasado tuvieron que hacerse bajo esta modalidad, porque había empresas esenciales que sí requirieron personal, continuar contratando personal. Entonces tuvieron que acceder a tener este tipo de entrevistas por este medio, ¿verdad? Que no era lo usual. Y para ello también nos mete un poco más de reto el prepararnos para poder realizar una entrevista de una manera adecuada. Si nos centramos precisamente dentro de las entrevistas virtuales, el preparar un lugar tranquilo para poder realizarla, que tenga muy buena iluminación para poder vernos bien ante la persona. Muchas veces se han fijado que se incorporan a una sesión y están a contraluz, entonces la persona solamente se le nota la silueta y no se logra ver sus rasgos. Recuerden, esta es una forma de empezar a tener contacto con la empresa a la que ustedes tienen interés. Por eso es importantísimo cuidar este tipo de detalles. Sin duda, la conexión a Internet. Si ustedes consideran que la conexión que ustedes van a utilizar no es suficiente para poder soportar la entrevista, pueden hasta realizar alguna prueba antes y ver si esta pues les permite realizarla de mejor manera y no que se les corte, no que se les quede frisado, no que en algún momento pues se les pueda cortar la comunicación. Todo eso es molesto. Se puede entender que hay situaciones que puedan pues presentarse, ¿verdad? Pero pues lo que queremos nosotros es cuidar todos los detalles para poder dar y generar una muy buena impresión. De igual manera, comprobar la página web, la cámara web que sirva. Muchas veces nos vemos en el problema, no, mire que fíjese que no la puedo colocar y al final no se realiza con página web. Al ser una entrevista, sí o sí, tiene que estar la cámara activada. Verificar cómo está el audio y que el micrófono también sirva. Esos son aspectos sumamente importantes que hay que cuidar en este tipo de entrevistas. Cerrar las pestañas que no utilicemos dentro del equipo que vamos a utilizar. Esto es importante para poder mejorar la capacidad de nuestro equipo y evitar cualquiera de los errores que vimos anteriormente. También debemos de cuidar mucho cómo vamos a vestir, cómo va a ser nuestra apariencia. Sabemos que esta parte es importantísima y yo les diría, cuiden no hacerlo solamente de la parte de la cintura para arriba, porque muchas veces es lo que se hace. A veces estoy en shorts, estoy en un pantalón diferente, más cómodo. Entonces, cuidemos toda la presentación. No sabemos qué puede pasar en esta entrevista. Puede ser que tengamos necesidad de levantarnos en algún momento por alguna razón y que en ese momento se pueda ver el look completo que traemos. Así que cuidado también con esa parte. Y cuidar precisamente todos los detalles, ¿verdad? Para el caso de las señoritas, pues cuidar que no sea accesorios demasiado estridentes, colores demasiado estridentes. Regularmente lo más propicio para estos primeros acercamientos son colores que puedan estar en colores neutros, ¿verdad? O si se utiliza un color un poco más fuerte, buscar el equilibrio con otros colores para pues que no se vea demasiado el color y que nos pueda en algún momento quitar la atención de la persona que nos va a entrevistar. Cuidado con el cabello también, cuidado con cómo está cortado el cabello, cuidar todos los detalles porque lo que queremos es dar una buena impresión profesional a las personas. También no quedarnos pues sin lenguaje, es decir, tratar de interactuar también con nuestras manos, ¿verdad?
para lograr que no sea algo tan estático, pero también cuidar que no sean movimientos demasiado bruscos, que en algún momento puedan poner nerviosa a la persona, porque recuerden que nos están viendo y eso hace que nos estén evaluando también de igual manera. Tener a la mano una libreta de notas para preguntas. En algún momento dentro de la conversación, si está hablando el reclutador, puede ser que algo nos llame la atención y lo anoto, o que me interese quedarme con algo de información adicional. Entonces es importante siempre tener este auxilio. Lo que les mencionaba, cuidamos el lenguaje corporal y también el contacto visual. Ver hacia la cámara cuando estamos dirigiéndonos en ese momento a la persona. Muchas veces estamos, cuando estamos dentro de una presentación, regularmente estamos hacia otro lado porque estamos viendo a la persona cuando estamos observándola. Pero mientras estemos dentro de la entrevista, pues hay que tratar de mantener esa comunicación hacia la cámara. También es necesario estar pendientes para poder resolver imprevistos. Si algo nos falló, tratar de pensar lo más posible en qué puede fallar, pero si algo aún así falla, no perder el control y mantener siempre la calma y la paciencia y pidiéndole a la persona, pues, la paciencia para poder esperar el resolver este tema. Si vemos que en algún momento es algo muy abrupto, que no lo podemos resolver, pues de manera gentil explicarle a la persona, tal vez teniendo su número de teléfono a la mano, si me falló completamente, pueden pasar tantas cosas. Y en ese momento llamarle por teléfono y decirle, te he tenido un problema, un imprevisto con mi equipo, no sé si le parece que continuemos la llamada por este medio o si podemos reagendar. Entonces, es una forma de tener y mostrar el interés y el cuidado dentro de este proceso. Mantener una actitud positiva, ¿verdad? Recuerden que en ese momento pues están a nosotros evaluándonos y pues quieren conocer y cada empresa quiere incorporar dentro de su equipo de trabajo a los mejores. Y esto incluye también en que esta persona pueda encajar dentro de otro equipo de trabajo que ya está. Así que también mantener una actitud positiva. Ustedes pueden ver y seguirnos dentro de LinkedIn a través de esta página. Pueden buscar vacantes Manpower Caribe y Centroamérica y allí van a poder tener contenido no solamente de vacantes, sino que también tips que van a poder ustedes estar siguiendo para poder fortalecer esta parte. No solamente tenemos que pensar en las entrevistas virtuales, sino que cuando ya pasamos a una entrevista presencial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En esta parte podría resumirles que es importante cuidar el llegar también a tiempo, así como nos conectamos a tiempo para la entrevista digital, considerar el tráfico, que ustedes saben que aquí cada vez está más complejo el tráfico, así que más vale llegar antes y esperar para poder calmarnos, quitarnos un poco la agitación, si en algún momento sudamos, miren nuestro clima cómo es, estar un poco más tranquilos para ya al momento que se da la entrevista estar listos. Habla muy bien de nosotros el llegar oportunamente, ¿verdad? También el poder estar, en este momento no hay contacto físico, pues por lo menos hay que evitarlo, ¿verdad? Evitar el contacto físico y pues en este caso utilizar algunos de los medios de saludo que ya sabemos que puede ser utilizando el codo o simplemente pues haciendo un saludo y un gesto y pues teniendo ese lenguaje corporal. Al pasar a la entrevista, pues también es importante que cuidemos nuestros nervios. Sabemos que cuando pasamos a la entrevista siempre, cuando vamos a algo que no conocemos y pues queremos generar una buena impresión, nos genera muchísimo estrés. Entonces, cuidar esto, respirar y el reclutador pues tiene a su cargo el tener que generar un ambiente de confianza para poder lograr esta apertura dentro de la entrevista. Asimismo, preguntar cuáles son los siguientes pasos que se deben de seguir, ¿verdad? Para el proceso, si hay algo más que se tenga que hacer, posiblemente evaluaciones, y pedir todos los detalles para poder retirarnos pues con información adicional. Es importante pensar que nosotros al ingresar y tener una oportunidad de trabajo, no vamos a estarlo haciendo solamente con personas de nuestra generación, sino que vamos a tener que interactuar con personas de diferentes generaciones. Recordemos que esto es importante porque hoy por hoy tenemos 5 generaciones que están interactuando juntas. En algunos casos hasta 6, ¿verdad?
Entonces, es importante conocer cuáles son las características de estas personas y no pensar, pues yo soy mejor que alguno de ellos. O pues así como mencionan en algunos videos o memes, dinosaurios. O sea, no se trata de eso. Cada una de las generaciones tiene, por supuesto, su nivel de conocimiento, su experiencia, sus características que lo hacen valioso. De igual manera, no es justo que generaciones como generación X, generación baby boomers, puedan en algún momento indicar que millennials y centennials son en algún momento pues más irresponsables dentro del mundo del trabajo. Eso tampoco es aceptable, porque no es así, es una forma distinta de características que tienen que conjugarse y al conjugarse hacen valioso sin duda un entorno de trabajo. Y dentro de esto podríamos mencionar algunas características. Comencemos con los baby boomers, que son personas que han nacido entre 1945 y 1964. Es una persona que ha estado mucho más enfocada en el tema de familia, ¿verdad? Familias que han sido en algunos casos hasta más numerosas, enfocados en ayudar a otros, ¿verdad? En fortalecer mucho y trabajar mucho su parte de vida espiritual. También contar con beneficios adicionales en el tema de trabajo es importantísimo. Contar con una reputación a nivel social. También los planes de pensión son importantes para ellos. Generación X señala también el tema de la familia, hijos, el cuidado físico, ¿verdad? Se da mucho para esta generación. También trabajan mucho la parte espiritual, el contar con beneficios adicionales al igual que los baby boomers, la reputación social y tener un programa de carrera. Aquí ya se empiezan a ver algunas diferencias en las características. Para los Zennials, que viene a ser una combinación entre X y Millennials, ¿verdad? Acá tenemos familias, hijos también. Aquí ya se empiezan a diluir algunas características más. Tienden a tener un poco más de independencia, ¿verdad? Quieren un salario competitivo. Les importa la flexibilidad laboral, que no tanto a las otras dos generaciones, y que quieren una carrera también a nivel internacional. Los millennials tienen la parte de vida social, ¿verdad? Muy fuerte. De hecho, dentro de un estudio que se hizo también recientemente por el tema de pandemia para el regreso al trabajo, los millennials eran de los que pues más decían que querían también hacer ese regreso, ¿verdad? Por el tema de la vida social. Para ellos era súper importante esto. Familia, padres son importantes, ¿verdad? Crecer profesionalmente, salario competitivo, capacitaciones y carrera internacional. Y los centennials o la generación Z, emplearse, divertirse, ayudar a otros, tener un desarrollo profesional, enfocados en la flexibilidad laboral y en tener un salario competitivo. Hay muchos que pueden ser pues similares, o sea, todos obviamente vamos a querer tener un salario competitivo, pero hay algunos otros rasgos a nivel social, a nivel de valores también, de la importancia que se le puede dar al hecho de tener una familia propia o en algún momento tomar decisiones de un poco más individuales acerca de esto, pues se vale, ¿verdad? Entonces, es un tema que más que entrar a un tema de juzgar, es un tema de lograr comprender, empatizar y poder buscar cuáles son todas esas habilidades de cada una que puedan ser utilizadas dentro de la empresa para poder establecer esa buena convivencia también. Quisiera, para finalizar, mostrarles un video que refleja un poco acerca de los cambios en el mundo del trabajo. The world of work will never be the same. From the moment every job, in every industry, changed, almost overnight, it quickly showed us just how critical, how essential skills are to sustainable employment. It has proven how skills can help us endure, evolve, and even thrive in a crisis. And the world of work will never be the same. We learned that the human spirit can rise to any occasion, that it is resilient, that it will persevere, that it can adapt faster and farther than we ever imagined. We saw that flexibility and productivity can exist together, and that work-from-home models can actually work.
and the world of work will never be the same. It has helped focus a bright light on racial injustice that will forever glow brighter, and helped create a platform for women so they can rise higher. It's in this time we learn to have hope that the future is not just another place and time, but a new world of opportunity, choice, and equity. It's true, the world of work will never be the same. We believe it will be better. Sin duda, en Manpower Group nosotros consideramos que definitivamente el mundo del trabajo ya no va a ser el mismo. Va a ser muchísimo mejor de lo que veníamos teniendo. Con esto finalizo la ponencia y me gustaría dejar el espacio para que podamos conversar precisamente y responder las inquietudes que ustedes puedan tener para poder apoyarles todavía muchísimo más. Muchas gracias, licenciada Claudia, por su participación. Hemos llegado al espacio de consultas. Pueden encender sus micrófonos para los que deseen hacer las consultas directamente o escribirlas a través del chat. Con gusto, José Arias. Puede encender su micrófono, lo escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, licenciada Claudia, por tan importante presentación y ponencia que nos ha compartido. Y mi pregunta va relacionada cuando uno desea elaborar su hoja de vida en la sección de las áreas académicas. Si bien es cierto, uno comprende que voy a colocar aquella información que tiene un valor curricular, ¿verdad? Digámoslo de esta forma. Pero poniéndolo en contexto, en relación a lo que vivimos actualmente, que uno recibe pues invitaciones para participar de un webinar, de un seminario corto, o de un curso corto, que a veces son cursos que pueden durar 2 horas, por poner un ejemplo, ¿verdad? Este tipo de actividades que tienen un valor formativo para cualquier persona, ¿cómo podríamos nosotros colocarla dentro de la parte formativa o académica, ¿verdad? Dentro de nuestra hoja de vida, como pensando que tendrá un valor agregado a la formación que de alguna manera uno pueda llegar a tener, ¿verdad? Por supuesto. Muy interesante porque ahora la información está definitivamente pues a la disposición de todos. Y recuerden que una competencia laboral se puede ir adquiriendo no solamente por cursos que uno reciba, sino que también por la experiencia y la práctica. Me parece a mí que, si bien es cierto, no sería conveniente, porque sería tal vez, si se participa en muchísimos cursos, sería bastante complejo colocar toda la información y, como ya les dije, un reclutador no mira toda esa parte. Me parece que esa información es más importante reflejarla al momento de la entrevista. Allí sí tenemos un espacio para poder nosotros vendernos muy bien, para poder nosotros decirle, he participado adicionalmente en algunos webinars relacionados con estos y estos temas. Y a mí me ha parecido muy importante porque pude conocer esto y esto, y esto me ayudó en mi vida personal o en mi vida profesional de esta y de esta manera. Entonces ahí ya hice el match completo, ¿verdad? No solamente que lo escuché, sino que me pareció importante por esto y obtuve esto. Eso también es importante para el reclutador porque habla del interés de la persona por mantenerse constantemente aprendiendo. Manpower Group acuña un término que se llama learnability. Learnability es nada más que la capacidad y el interés que cada uno de nosotros tiene por mantenerse constantemente aprendiendo para poder mantener nuestra empleabilidad. El valor no lo tenemos por lo que sabemos ahora, sino que por lo que podemos aprender y continuar aprendiendo. Ok, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, licenciada. Tenemos una consulta. Dentro de las habilidades, ¿cuáles podría usted mencionarnos que podríamos resaltar en nuestra entrevista de trabajo? Ok.
Dentro de las habilidades se debe destacar todas aquellas, hablamos de un examen de conciencia, hablamos de conocernos, ¿verdad? Entonces sería importante que en base a ese análisis que hagamos podamos identificar si, por ejemplo, la habilidad de comunicación es algo que yo ya tengo. Entonces, obviamente lo tengo que destacar. Y tengo que destacarlo en decir, pues tengo la capacidad o he participado realizando en algún momento, participando en conversatorios o tal vez siendo maestro o maestra de ceremonias en algún evento, ¿verdad? O mi habilidad de comunicación es a nivel de redacción. Tengo una muy buena habilidad de redacción, puedo sintetizar las ideas y de igual manera plantearlas para que la información llegue de manera clara y precisa a mi interlocutor. Esto lo he venido desarrollando porque me encanta leer. Me encanta leer, me encanta poder irme por este tipo de lectura y eso me da bastante información a nivel de léxico para poder desarrollarlo y para poner atención precisamente a los detalles en temas de puntuación, etcétera, etcétera. Pero es importante que nos conozcamos, o sea, las competencias que puede tener en este caso, Claudia, puede ser que sea diferente a lo que en este momento, pues José, que nos estaba haciendo la pregunta, nos hacía. Entonces, tenemos que destacar precisamente quiénes somos nosotros. Y eso únicamente lo vamos a hacer con el autoconocimiento. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otra consulta. ¿Cuáles serían los tips que usted podría compartirnos para los que pues buscan su primera experiencia laboral, ¿verdad? Para cómo venderse en el mercado laboral si no se tiene una experiencia previa. Claro. Muchas veces lo vemos como un reto y realmente sí es un reto. Es un reto grande porque competimos con personas que en alguna medida ya tienen también experiencia laboral. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder llamar la atención? Créanme que las empresas están siempre anuentes a poder considerar dentro de sus equipos de trabajo personas que no tengan experiencia. Pero cuando hacemos una búsqueda, sí nos hacen mucho hincapié que esa persona tiene que tener una muy buena actitud. ¿Y qué significa tener una buena actitud? Una persona que quiera aprender. La capacidad de aprendizaje que demostremos es clave en este punto, ¿verdad? Porque la empresa está consciente, créanme, está consciente que no hay una experiencia laboral. Entonces, lógicamente, no van a esperar en una entrevista de trabajo que ustedes hablen precisamente acerca de esto. El enfoque tendría que estar en esas actividades extracurriculares que ustedes han desarrollado. Por ejemplo, si han colaborado para la universidad en alguna actividad, sería importantísimo colocarlo dentro del currículum para que esto sirva precisamente como un punto base para poder generar una interlocución, ¿verdad?, entre el reclutador y ustedes. Y de esta manera, la empresa lo que ve es su interés de colaborar, su interés de aprender. El hecho de querer, como mencionaba hace un momento también José, el hecho de querer estar pendiente de cuáles son los webinars y tomarlos, aunque no estén dentro del área tal vez de expertise que yo tengo, pero me pareció interesante. Por ejemplo, si quiero tomar un curso, qué sé yo, de jardinería, quiero conocer un poco más de esto porque pues quiero habilitarme para poder hacer cosas pues en mi hogar. Entonces, esto también habla de nuestro interés por mantenernos aprendiendo otras cosas. Y lo que la empresa piensa, ok, entonces esta persona no solamente quiere quedarse en esta área, sino que puede en algún momento querer crecer y buscar otras oportunidades. Entonces podríamos, aunque no tengo una posición en lo que me está pidiendo, tengo otra posición en otra área. Entonces me parece que la puedo desarrollar ahí. Así que es mucho también el poder establecer y conocerse, tener un récord de todas las cosas que ustedes han ido haciendo, ¿verdad? Es importante hacer este análisis antes. No pretendan ustedes ir a la entrevista y simplemente pensar, pues a ver qué me preguntan. Pues las preguntas ustedes las pueden buscar dentro del sitio que les mencionaba. Allí podemos nosotros muchísimos ejemplos. También pueden buscar información en YouTube. También tenemos un canal nosotros donde hay información que ustedes pueden ver acerca de tips para poder enfrentar una entrevista y prepararse, ¿verdad? Es importantísimo prepararse. Prepararse no solamente para tener la frase hecha. Muchas veces dentro de las entrevistas
se cae en algunos vicios. Algunas de las preguntas que pueden hacer, por ejemplo, es que háblame de qué intereses adicionales a los estudios estás desarrollando. Entonces, para eso tenemos que llevar una respuesta. Si no hacemos nada, pues obviamente tenemos menos posibilidad de llamar la atención del reclutador. Por eso es importante no quedarse solamente con lo que estamos haciendo en la universidad, sino que buscar otras actividades en algún momento de voluntariado o algunas pasantías que puedan ser o no remuneradas, pero que permiten empezar a conocer un poco más acerca del mundo laboral. Muchas gracias, licenciada. José, no sé si tiene otra consulta. No, se ha quedado levantada la manita. Bueno, tenemos una consulta adicional. Cuando nos hacen pues las preguntas sobre exponer nuestras debilidades, quizás es lo más difícil que tenemos en la entrevista. Entonces, ¿cómo podríamos pues dar a conocer estas debilidades? Claro, y sí, efectivamente, esta es una pregunta capciosa, porque el entrevistador, más allá de una respuesta correcta, lo que está buscando, pues, es evaluar cómo ustedes reaccionan ante esa pregunta tan introspectiva, porque es una pregunta muy profunda, ¿no? Y para eso vuelvo a lo mismo, tenemos que conocernos, tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Qué es lo usual que pasa cuando se hace esta pregunta? En algunos casos yo les puedo hablar de las experiencias que he tenido y algunos profesionales me han dicho, para mí la debilidad que tengo es que soy demasiado perfeccionista. Entonces eso me genera bastante estrés, me genera problemas. Entonces eso se escucha y ustedes estarán de acuerdo, así como que un poco, pues, como soberbio hasta cierto punto, ¿no? Entonces sí soy demasiado perfeccionista y eso es un defecto que tengo. Entonces no, analicémonos realmente. Puedo decirle yo, en algún momento que he tenido oportunidad de poder estar en el lado de entrevistas, ¿verdad? Y me han hecho esta pregunta, ¿qué es lo que pueden mejorar? ¿Qué es lo que Claudia considera que puede mejorar? Pues les menciono. Bueno, a lo largo de mi carrera profesional, he tenido que enfrentarme a situaciones un poco difíciles por las reacciones que en algún momento he tenido ante situaciones que no he podido controlar. Y esto me ha generado en algunos momentos dificultades en mis relaciones interpersonales. A lo largo de esta carrera que he tenido, he podido mejorar esa parte. Y pues he podido también a través de lecturas, a través de webinars, cursos de capacitación, ¿verdad? Relajamiento, el poder encontrar un mejor balance a la hora de enfrentar este tipo de obstáculos. Y considero que ahora pues me pasa algo y puedo reaccionar de una mejor manera con más inteligencia emocional. Si ustedes se fijan, al final le dije algo que era pues de alguna manera negativo y tenemos miedo de decirlo porque en ese momento puede sonar como que, híjole, o sea, si le digo esto, no me contrata. Y efectivamente, si se lo decimos tal cual, pues van a haber un riesgo. Entonces sí es importante mencionar esa parte que no ha estado bien, que hemos podido notar que no ha estado bien, pero también es importante mencionar cómo nosotros la hemos trabajado y cuál es el resultado ahora, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que también esto sea congruente con la realidad, no es solamente que lo voy a fabricar. Porque, ¿qué pasa? ¿Con qué iniciamos? Es con nuestra marca personal y nuestra marca profesional. Si nosotros le decimos eso a una persona, pero si vemos que nuestra interacción van y buscan en nuestras redes, te dejamos una huella digital, van y buscan en nuestras redes y ven que nuestra interacción a través de los medios es confrontativa, es grosera, es con un lenguaje que no es un lenguaje cordial, pues ahí botamos todo lo que hicimos en la entrevista. Entonces ya no es congruente. Por eso es importantísimo cuidar que todo lo que nosotros hacemos y decimos vayamos construyendo nuestra propia marca, ¿ya? Que si nosotros decidimos que parte de nuestra marca personal es el llegar siempre a tiempo a todos nuestros compromisos, cuidemos siempre llegar a tiempo. ¿Para qué? Para que la gente nos reconozca y cuando no estemos, no. Pero es que realmente José, y tomando siempre como referencia a José, José siempre que se le invita a un evento, José siempre está en tiempo. Y cuida siempre, prefiere mejor llegar antes que llegar tarde.
Entonces, si algo pasa, o sea, no, José no ha venido, pero tiene que haber pasado algo, porque José siempre es muy puntual. Eso es parte de su marca personal, ¿verdad? Así que ahí es donde vamos hilando pues las cosas para que también tengan el sentido. Así que a cuidar también ese prestigio dentro de redes. Muchas gracias, licenciada. No sé si tenemos otras consultas adicionales. Pueden encender sus micrófonos. Buenos días. Buenos días. Respecto a lo de la hoja de vida, se mencionaba de que hay habilidades o conocimientos que uno tiene que a la empresa quizás a veces no le interesa, digámoslo así. Entonces, es necesario no hacer como una hoja de vida general, sino que depende de la empresa, así hagamos nuestro currículum. Un punto súper importante, Vanessa, el que acaba de tocar. Y es que muchas veces hacemos una hoja de vida y esa hoja de vida es la que andamos circulando por todas partes. Y que me veo un trabajo, mando mi hoja de vida, tal cual como la tengo. No. Tenemos nosotros que hacer precisamente lo que nos indica Vanessa al final. Y es revisar nuestra hoja de vida, revisar los requisitos del perfil que están buscando y en base a eso destacar en mi hoja de vida los aspectos que pide el perfil. Porque, ¿qué pasa? En algún momento puede ser que tengamos experiencia en varias cosas, ¿verdad? Entonces, no es mentir y adaptar el currículum a la posición. No, no se trata de eso. Es destacar dentro de mi experiencia. Si el perfil me pide, por ejemplo, una persona que tenga experiencia en servicio al cliente, ¿verdad? Que tenga la capacidad para poder manejar objeciones de los clientes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si tengo experiencia en esta parte de clientes, voy a mencionar dentro de mi currículum precisamente que tengo experiencia en el servicio al cliente y que esta experiencia la he podido soportar también a través de cursos que van alineados a poder entender y manejar clientes difíciles. Usted pone eso y le hace match. Entonces, el reclutador o la persona a cargo ve esto aquí. Entonces, sí, dice, inmediatamente ve eso y que sabe manejar clientes difíciles, hace un match, o sea, quiero conocer cómo lo hace. Entonces, ya lo pone dentro de esa carpeta diferente para poder continuar analizando. Esa es la forma. No crean ustedes que el reclutador va a revisar de pe a pa todo. No le dé el tiempo, no le dé el tiempo. Pero sí recibe la hoja de vida y se va a los aspectos claves. Créanme que se llega a desarrollar una habilidad para poder detectar esto. Entonces, cuando podemos ver que el currículum pueda ser interesante, ¿verdad? Así que hay que poner cuidado también en esos puntos. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más consultas, licenciada, nos gustaría que pues cerráramos con algunos consejos, ¿verdad? Para cómo prepararnos, cómo vendernos de la mejor manera posible en nuestros procesos de selección. Claro que sí. Me parece que está la mano de Julia Marta. Sí, buenos días para todos. Claudia, bueno, quería agradecerles a Manpower todo el apoyo que nos dan para nuestros procesos formativos, para el eje de orientación laboral. Su alianza es clave para la formación de nuestros estudiantes. Hemos visto los resultados en la colocación de este año, entonces estamos sumamente agradecidas a pesar que el año pintaba difícil por la pandemia, Sí. Más sin embargo, bueno, aquí felicitar a Marlene, ¿verdad? Porque con todo el trabajo que hemos realizado, pues nos ha permitido un porcentaje de colocación en empleo que nosotras considerábamos que no íbamos a alcanzar. Pero todo ha sido un trabajo, ¿verdad? De la mano de ustedes, también de los estudiantes que están participando en los procesos formativos, en los talleres de orientación laboral. Y como usted bien les decía, todo lo que aprendemos nos sirve. Y sobre todo ese tema tan importante de la huella personal, prepararnos para una buena entrevista,
porque a veces tenemos todas las competencias, pero sin embargo en la entrevista, como dicen, fallamos o en ir dejando esa marca personal que nos va a ir construyendo un prestigio, ¿verdad? Así que le agradecemos mucho siempre, ¿verdad? Jóvenes, los invitamos a estar pendientes siempre de nuestras actividades y a la Feria de Empleo, que ya Marlene les va a comentar que ya está próxima a lanzarse. Muchas gracias, Claudia, y Manpower. Gracias, Marlene. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Quedo a las órdenes. Sí, bueno, pues vamos a compartir quizás en este momento alguna información importante para los participantes, que es sobre la Feria de Empleo que va a realizarse el 28 y 29 de octubre. Entonces ya en nuestras redes sociales están anunciando las asesorías para los que deseen tomarla y vamos preparando ya el currículum profesional. Así que quedan todos atentamente invitados a pues nuestra Feria Virtual de Empleo. Entonces, muchas gracias a todos por la participación. Agradecemos a Manpower, a la licenciada Claudia Zelaya por su participación en este webinar de marca personal. Muchas gracias a todos y tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, feliz día.